Bienvenidos, estimados señores y señoritas estudiantes. Por intermedio de este video, hoy comenzamos el curso de estadística descriptiva con ayuda de la hoja de cálculo Excel. Bien. Específicamente hoy vamos a trabajar las tablas de frecuencias de variables, la construcción de tablas de frecuencias de variables cualitativas nominales. Bien. Para ello tenemos un ejercicio de ejemplo imaginario que dice: se realiza un análisis de los modelos pedagógicos inscritos en los proyectos educativos institucionales de los colegios de la ciudad de Cúcuta, dando el siguiente conjunto de datos no agrupados. ¿Sí? ¿Qué se pide con ese conjunto de datos? Se pide construir e interpretar las tablas de frecuencias y los datos son los siguientes. Va desde la celda A2 hasta la celda M12. ¿Bien? Y pues identificamos que son variables cualitativas nominales porque son una cadena de caracteres que me indican una cualidad o característica del elemento de estudio. ¿Bien? Y los elementos de estudio ahorita para nosotros son los colegios y queremos averiguar cuál es el modelo pedagógico que tiene cada uno de esos colegios. ¿Listo? Lo primero que nosotros hacemos generalmente es verificar que los datos que hemos introducido en cada una de las celdas o el total de las celdas, lo que llamamos generalmente la base de datos, sea acorde con el total de datos recogidos físicamente. Bien, o sea, en otras palabras, saber si hemos introducido todos los datos que tenemos físicamente. Entonces, para eso, que generalmente lo llamamos N, total de conjunto de datos, introducimos la siguiente fórmula. Nos vamos aquí donde dice fx, le decimos contar a, porque vamos a contar cadena de caracteres. Bien, le decimos aceptar, dice seleccionen el valor 1, valor 2, y podemos seleccionar uno por uno los valores o seleccionamos todo con clic sostenido, seleccionamos el conjunto de datos hasta desde A2 hasta M12. Listo, ya me sale una vez con el paréntesis y simplemente lo voy a aceptar. Ya me está diciendo que son 143 datos. Ahí verifico si los metí, si introduje todo el conjunto, todos los valores, todos los datos o no, y verifico y corrijo si tengo algún error. Muy bien. ¿Qué construimos cuando vamos a construir la tabla ya de frecuencias? La primera columna tiene las modalidades o características de la variable. ¿Bien? Tenemos en cuenta de que nuestra variable es modelos pedagógicos y que las características que tienen ese modelo pedagógico son los diferentes modelos que tienen las instituciones, que es el tradicional, el romántico, el constructivismo, el conductismo, el cognoscitivo, el socialista, el desarrollista y el de aprendizaje significativo. ¿Bien? Esa es la primera columna. La segunda columna ya vienen a ser las frecuencias. La primera frecuencia es la frecuencia absoluta. Y esa, pues, me pide saber cuántos datos hay en cada uno de esos modelos de la variable que estamos estudiando. ¿Listo? Entonces, tradicional. Vamos a ver cuántos hay tradicional. Vuelvo aquí donde dice fx, selecciono contar sí, porque voy a contar, es una cadena de caracteres. Entonces le digo aceptar, él me dice listo. ¿De dónde quiere que lo contemos? ¿Cuál es el rango sobre donde voy a contar? Entonces el rango va a ser desde el A2, que es donde están todos los datos, hasta el M12, que es el conjunto de datos. Siguiente, ¿qué criterio voy a buscar? Yo voy a buscar primero el criterio que dice tradicional. Lo coloco entre comillas, porque es una cadena de caracteres y él tiene que identificarlo tal cual está. Hay que tener cuidado acá, debe colocarse idéntico como está en esta base de datos. O sea, si está en minúscula, si está en mayúscula, con tildes y todo eso. ¿Ven? Si no tiene tildes, no se le coloca tildes porque él identifica exactamente esa cadena de caracteres.
Bien, entonces tradicional y cierro las comillas. Listo, me dice hay 9. Ahora, como yo lo que quiero para facilitar el proceso, obviamente para el que utiliza la hoja de cálculo, es copiar la fórmula, lo que llama uno arrastrar desde aquí, desde este cuadrito, arrastrar la fórmula, pero tengo que dejar fijo las celdas donde está la base de datos, bien, datos no agrupados. Entonces selecciono con un doble clic el rango de las celdas y lo oprimo F4 para dejarlo fijo. Dejarlo fijo es colocar signo pesos antes de cada letra y antes de cada número. Bien, ahora lo siguiente que hago es copiar la fórmula o arrastrarla desde ese cuadrito que les dije y este cuadrito que está acá, que se me convierte la cruz en negrita. ¿Bien? Mire que aquí está gordita y cuando la coloco justo en el cuadrito que está ahí abajo, él se convierte en una más delgadita y en negrita la crucecita. Ahora, obviamente me copió la fórmula tal cual estaba en la primera celda, pero a mí no me sirve eso. Yo tengo que cambiarle donde está la cadena de caracteres. Entonces, me paro en la segunda celda, borro donde dice tradicional y coloco el que dice ahí. Ojo que ahí está romántico con tilde, entonces le coloco tilde romántico. Bien. El siguiente que hay es, le doy enter, ¿no? Para ir bajando. El siguiente que hay es constructivismo. Bien. Dice que hay 45 de ellos. El siguiente, borro donde dice tradicional y es conductista. El siguiente es cognoscitivo. Cognoscitivo y me faltó la S, perdón. El siguiente es socialista. Desarrollista el siguiente. Y el último, aprendizaje significativo. ¿Listo? Para verificar si me quedó bien esto, la sumatoria de la frecuencia absoluta debe darme el total de datos que tengo acá, el 143. Entonces le digo, súmeme aquí con el símbolo de sumatoria, súmeme esos conjuntos de datos que está ahí y me dio 143. ¿Bien? O sea, me dio bien el conjunto de datos que estamos trabajando. La siguiente frecuencia es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa tiene una formulita que hay que introducirla. No está creada dentro de las fórmulas que tiene el Excel, pero es muy simple. Le colocamos igual, es la frecuencia absoluta de cada una de las características o de los modelos pedagógicos dividido entre el total de datos. ¿Bien? Pero aquí hay una particularidad. Este total de datos yo busco dejarlo fijo porque la idea es después es pararme aquí y copiar la fórmula. Entonces selecciono ese esa celda, perdón, donde está el valor de la sumatoria de los datos, ¿bien? Y le coloco F4 para que él inmediatamente me la deje fija con signo pesos antes de la letra y signo pesos antes del número. Lo doy enter y la idea es colocarlo, si me salen muchos decimales, que pueden salir bastantes, dejarlo solamente a 2 decimales, ¿bien? Recuerde que la idea es interpretarlo cuando
la interpretación de la frecuencia relativa es decirlo en forma porcentual. Ya teniendo eso fijo, arrastro la fórmula, ¿bien? O copio la fórmula. Otra característica para saber si esto me quedó bien, la sumatoria de toda la frecuencia relativa debe darme el 100% de los datos o 1. Pues voy allá donde dice sumatoria, que me sume todos esos conjuntos de datos y le doy enter. Me dio 1.00. Muy bien. La tercera frecuencia es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, la palabra me está indicando es acumular a la frecuencia absoluta. O sea, ir sumando la frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta, coloco igual, es la primera frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta. ¿Bien? La segunda frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda frecuencia absoluta. ¿Bien? Y la doy. Ya ahí, teniendo en cuenta esto, puedo copiar la fórmula. Inmediatamente me doy cuenta que me quedó bien porque la última frecuencia absoluta acumulada es el total de datos. Y la cuarta frecuencia y última, que es la frecuencia relativa acumulada, es ir acumulando, ir sumando la frecuencia relativa. Entonces la primera frecuencia relativa acumulada es la primera frecuencia relativa. La segunda frecuencia relativa acumulada es la sumatoria de la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda frecuencia relativa. ¿Ven? Repito, la segunda frecuencia relativa acumulada es la sumatoria entre la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa. ¿Listo? Y ya teniendo en cuenta eso, puedo copiar la fórmula. Y aquí me da el 100% de los datos. Ahora, ¿cómo interpretamos estos valores? Que es la otra parte importante en la estadística, no solamente construir la tabla de frecuencias, sino sobre todo interpretarla. ¿Bien? ¿Qué me puede decir este 45? Este 45 me está indicando que hay 45 colegios que utilizan o tienen en su PEI, en su proyecto educativo institucional, tienen el modelo pedagógico del constructivismo. ¿Bien? Hay 45 colegios que tienen el modelo pedagógico del constructivismo. Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, ¿cómo se interpreta? Se interpreta desde el punto de vista porcentual. Entonces, por ejemplo, este 0,17. Aquí me está indicando que el 17% de los colegios que encuestamos tienen como su modelo pedagógico el cognoscitivo. ¿Bien? O el modelo pedagógico cognoscitivo lo utilizan el 17% de los colegios de la encuesta de la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo se interpreta la frecuencia absoluta acumulada? Acá es ir llevando no solamente la sumatoria de la frecuencia absoluta, sino también llevaríamos la sumatoria de los modelos pedagógicos que hay hasta ese número que voy a contar. Por ejemplo, 76, este 76 que está acá, me está indicando que hasta ese 76, bien, en otras palabras, perdón, que hay 76 colegios que tienen los modelos pedagógicos de tradicional o romántico o constructivismo o conductista. ¿Bien? Mire que utilizo el correctivo lógico o, porque tienen unos tienen el tradicional, otros tienen el romántico, otros tienen el constructivismo, otros tienen el conductista. Bien. Y la sumatoria de todos ellos, de todos los que utilizan estos modelos, es 76 instituciones educativas. ¿Cómo interpreto? ¿Bien? ¿Cómo interpreto ahora, por ejemplo, este 0.71 que está acá, de la frecuencia relativa acumulada? Aquí lo interpreto teniendo en cuenta que hay, o que el 71% de los colegios que fueron encuestados utilizan o el modelo tradicional, o el romántico, o el constructivismo, o el conductista, o el cognoscitivo. ¿Bien? Sigue siendo también
el conectivo lógico o porque no hay ninguno que utilice los dos modelos pedagógicos. Pueden existir colegios que utilicen dos modelos pedagógicos, bien, pero en el caso de nosotros cada uno utilizaba uno solo. Estimados estudiantes, esta es la forma como se construye la tabla de frecuencias de variables cualitativas nominales. En el próximo video explicaremos cómo vamos a construir una tabla de frecuencias de variables cualitativa ordinal con las condiciones y lo que me exige la construcción de tablas de frecuencias. Ha sido todo un placer estar con ustedes y queda el video para que ustedes sigan practicando en sus casas con la hoja de cálculo. Muchas gracias por su atención.